Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que analizamos los libros de la Biblia desde una perspectiva hebrea y, por tanto, más profunda. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es encontrar el sentido más profundo en los sagrados escritos. Es decir, lo que está escrito literalmente. Dentro de ese mensaje literal hay un mensaje más profundo. Y el mensaje más profundo rompe ciertas ideas, pero también armoniza todas las ideas de principio a fin. Es decir, sin duda vamos a encontrar muchas discrepancias, muchas inexactitudes en los textos literales. Algo que parece decir en alguna parte y se contradice después. Eso es muy natural en un eh, análisis literal, en un análisis palabra por palabra, tal cual está escrito. Pero nosotros sabemos que nuestro idioma, inclusive, es tan rico en símbolos que cuando hablamos, nuestras palabras tienen un significado más profundo que lo que decimos. Es decir, cuando eh, a veces insinuamos cosas, cuando hablamos con el doble sentido o cuando simplemente utilizamos símbolos y comparaciones para tratar de acercar nuestra idea a la realidad. Y de hecho, la realidad dicha con palabras es inexacta. Muchas veces nos quedamos cortos de palabras al tratar de decir, por ejemplo, cómo nos sentimos, o al tratar de describir una imagen, un lugar o una circunstancia. Lo que nos lleva a pensar de que nuestro lenguaje tiene que enriquecerse para lograr tener más argumentos, más palabras, más frases, más ideas que puedan, con las que podamos nosotros describir una circunstancia determinada. Es en la misma forma que hemos hecho una comparación con la evolución de las cámaras fotográficas que pasaron ahora a ser tecnología en los celulares. Las primeras fotografías que nosotros tomábamos con un celular, por ejemplo, tenían una resolución de 1 mega. Cuando tomábamos una fotografía con esos celulares de hace unos pocos años atrás, las fotos eran algo pobres. Cuando les comenzábamos a ampliar para mirar los detalles, ya no se podían mirar los detalles, porque comenzaba a distorsionarse la imagen. Pero ahora tenemos cámaras de 10 megapíxeles y no solo una, sino que dos o tres cámaras compuestas dentro del mismo celular que toman una fotografía y pueden adquirir mayor detalle en una foto. Por supuesto que eso necesita más memoria, porque es más información, pero al tener mayor capacidad, lo que se llama mayor resolución en la fotografía,
Una vez que tomamos la fotografía, comenzamos a ampliar la fotografía y podemos ver más detalles de la foto que hemos tomado. Es decir, hay mayor información. Entonces, nuestro lenguaje también tiene una, un sinónimo a esta resolución. Nuestro lenguaje, cuando utilizamos un número de palabras reducido, no encontramos la palabra que calce exactamente a lo que queremos decir. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos ampliar nuestro lenguaje. Nosotros tenemos en nuestro lenguaje alrededor de 30.000 palabras. ¿Y cuántas utilizamos cotidianamente? 300, 600. Es decir, nuestro léxico está limitado y no logramos utilizar el resto de palabras que podríamos utilizar para describir nuestras circunstancias. Pero si comenzamos a incrementar este léxico con el que nosotros podemos describir nuestros momentos, nuestras imágenes, entonces vamos a enriquecer nuestro lenguaje, vamos a enriquecer el mensaje transmitido. Es esta misma forma que en la Torá tenemos que mirar los relatos con mayor información, no únicamente limitados al contenido literal del texto. Cuando comenzamos a investigar en el lenguaje hebreo, los significados de las palabras e inclusive las asociaciones numéricas y las figuras geométricas que están insinuadas en el texto, esto nos lleva a una mayor comprensión del significado interior del texto. Entonces, en realidad, cuando estudiamos la Torah, no se trata de estudiar religión, no se trata de estudiar unas leyes que fueron dadas por un creador que necesariamente tenemos que someternos. Y cuando nos sometemos a estas leyes, estaremos bien y estaremos salvos, como se conoce en el léxico religioso. Y por el contrario, si no cumplimos con estas leyes, estaremos pecando y por tanto también no nos vamos a salvar y en el léxico religioso estaremos perdidos y también dentro de esas leyes o de esas estructuras religiosas nos iremos al infierno. Todo esto en realidad es fruto de un conocimiento pobre de la escritura y una, digamos que también una falta de interés nuestro por conocer más a fondo. A esto le llamamos el creer. Es decir, cuando nos han contado historias de las
lecturas típicas de la Biblia, generalmente nos preguntan, nos dicen palabra de Dios y tenemos que afirmar. Amén. O alabado sea el Señor. Pero este libro en particular, la Biblia, tiene que ser analizado en la misma forma que se analizan los otros libros, pero con mayor sentido, con mayor profundidad todavía. Es decir, si Dios dice, de acuerdo a lo que está escrito, tenemos que estar seguros en realidad de si lo que está escrito es lo que realmente dijo Dios. Porque a lo mejor no lo estamos entendiendo en la forma correcta. Y este es el libro de Job en el que tenemos que continuar este análisis. Es precisamente un modelo para reinterpretar las ideas preconcebidas que nosotros tenemos respecto de la espiritualidad. El libro de Job nos muestra muchas imágenes, muchas frases que deberían motivar nuestro pensamiento, nuestra reflexión. Por ejemplo, cuando comenzamos a analizar el libro de Job, eh, después de mirar que Job era un hombre justo y perfecto, debió venir a nuestra mente enseguida los otros textos que dicen, pero no hay justo ni siquiera uno. ¿Cómo es que nos muestra un hombre justo y perfecto cuando en otro lugar de la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno? ¿En dónde está la discrepancia? Pero además, nosotros pensamos, por ejemplo, que tenemos que buscar el rostro de Dios, acercarnos al Creador. Cuando analizamos las escrituras en el libro del Génesis, vemos que una parejita, la primera pareja que estaba en el jardín del Edén, fue expulsada del Edén y se puso ángeles, le pusieron un ángel en la entrada del jardín para que esta pareja no pueda entrar nunca más. Y por lo tanto, entrar a la comunión con el Creador es, digamos, no es tan sencillo, por lo menos demanda de cierto trabajo en la interioridad para reconectarnos con el Creador. Pero si leemos el libro de Job, encontramos que hay un personaje que inclusive nos contaron que fue expulsado del cielo por su rebelión ante el Creador. Por supuesto, la historia hay que revisarla, que no es así. Este personaje, al que le llaman Satanás, tiene una forma muy sencilla de volver a presentarse ante el Creador. Veamos. Vamos para ello a tomar de nuevo el libro de Job. Y siempre recalco que tenemos que ser muy cuidadosos en el texto para saber que lo que está escrito debe ser analizado
correctamente. Y las traducciones realizadas, tenemos que estar conscientes que no son fidedignas. Cualquier traducción introduce en el texto las ideas del traductor. Por ello, es siempre mejor regresar al texto original para confirmar o para rectificar la idea. Entonces vamos a mirar de nuevo el texto que dice, Satanás autorizado a poner a prueba a Job. Por supuesto, este título no es parte del texto escrito, si no es parte del original. Estamos aquí aceptando una idea de un traductor. Y esto es fácil comprobarlo. Simplemente busquemos, por ejemplo, otra versión. Aquí, en esta versión del oso, también hay algo parecido. Veamos la versión de Jerusalén. También veamos una versión Reina Valera. Veamos la versión Reina Valera. Sí, también tiene la misma. Aquí sí se pusieron de acuerdo para que el título sea el mismo. ¿Sí? Todas las versiones tienen el mismo título. Bien, en esto es una buena coincidencia, pero sigamos el análisis. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Lo que habíamos dicho es de que hay un personaje que no tiene ningún problema de volver a presentarse ante el Creador, pese a que, en teoría, en la teoría cristiana, fue expulsado del cielo. Y una expulsión significa expulsión, es decir, que está restringido para que pueda volver. ¿Sí? Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Esto ya habíamos visto, pero vamos a revisarlo en el texto hebreo. Uh, hagamos con un texto así, aquí. Un día vinieron los hijos de Dios y cuando habla de Dios, sí, efectivamente está hablando de el nombre Elohim. Vamos a ponerle esto por aquí, un poquito más grande. Ahí. Elohim es esta palabra, la número 430. A presentarse delante. Aquí tenemos que ahora reflexionar qué es lo que está pasando. Dice, un día vinieron los hijos de Dios, a presentarse delante de Yud Hei Vav Hei. Ya no dice delante de Dios. ¿Sí? O en otras traducciones dice delante del Señor. Siempre para nosotros debe haber la idea de que entre la palabra Dios y Jehová, o entre Elohim y Yud Hei Vav Hei, hay una diferencia en cuanto al nombre y por lo tanto en cuanto a la interpretación. Entonces dice, vinieron a presentarse delante de Yud Hei Vav Hei, entre los cuales vino también, aquí dice Satán, con mayúscula, Satán o Satanás, con mayúscula. Ahora, veamos el texto en hebreo. Y en el fin, del verso, que está aquí, esta palabra Satán, Satán, como ustedes verán,
tiene tres letras, Shin, Tet y Nun, pero el texto está escrito con una Hei, con una letra Hei. ¿Qué es la letra Hei? La letra Hei es el Satán. Es como decir el rojo, el grande, la puerta, ¿sí? El Satán es el oponente. Por eso está puesto aquí el oponente, el opositor, pero no es el señor llamado Satán o el ángel llamado Satán. No es una persona como tendemos a imaginar. ¿Cómo nos hicieron imaginar, por ejemplo? Nos hicieron imaginar a una figura, un tipo vestido de rojo. De paso, híjole, yo me vestí de rojo ahora. Vestido de rojo, con cacho o cachos, con rabo y con un trinche en la mano, ¿no? Es decir, una figura repugnante, digamos, una figura mala. Cuando tenemos que interpretar estos textos, tenemos que saber que este texto es una alegoría. Esto vamos a ponerlo por un poco más en firme. Aquí vamos a poner que es una alegoría, una alegoría. Y yo voy a ser más enfático todavía. Vamos a poner, es una leyenda, un mito o un cuento. Un cuento. Cuando llamamos a estas historias con estos títulos, generalmente pensamos en lo peor. Decimos, si es que es solo un cuento, no valió la pena. Si es un mito, no valió la pena. Si es una leyenda, es lo peor. Si es una alegoría, no es nada serio, ¿no? Pero déjenme decirles que esto, estos títulos de aquí son las más grandes creaciones del pensamiento humano, de la imaginación. Aquí está en juego la imaginación, que es uno de los más grandes dones del ser humano. La imaginación es un gran tesoro. Esta imaginación nos lleva a utilizar el lenguaje como un medio de expresión y como un medio de aprendizaje, un medio de asociación, para que podamos, mediante estas figuras, vamos a poner aquí el título de figuras literarias. Las figuras literarias son las estructuras más hermosas del pensamiento humano, que las utilizamos para expresarnos de la mejor manera. Como dijimos al inicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
los seres humanos para transmitir nuestras ideas. Tenemos que agregar palabras a nuestro léxico. Tenemos que ampliar nuestra fidelidad, lo que hablábamos en las cámaras, la resolución para que la imagen que estamos tratando de expresar tenga mayor información. Podamos ampliarla y mirar los detalles internamente. Pero si nuestro lenguaje tiene un número limitado de palabras, no podremos encontrar las palabras apropiadas o las frases apropiadas o las imágenes apropiadas para poder describir algo más profundamente. El lenguaje hebreo, ¿por qué necesitamos profundizar en el lenguaje hebreo? Porque el lenguaje hebreo tiene una estructura de 22 letras y tiene otras 5 letras finales que en todo caso vienen a ser como repetidas, las 5 de las 22 letras vienen a ser repetidas, por lo tanto digamos que siguen siendo 22 letras, pero no tiene números. En nuestro idioma tenemos, creo que 28 letras y además de todos los caracteres numéricos. Y esos caracteres numéricos vienen a formar parte también de la riqueza del alfabeto para poder ser utilizado. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en nuestro lenguaje, aquí de todo lo que estamos escribiendo, una gran mayoría son vocales. ¿Eh? ¿Qué ocurriría si es que le quitamos las vocales? ¿Eh? Tendríamos que imaginar qué quiere decir el texto. Vamos, por ejemplo, a hacer este ensayo. Si le quitamos la A, la E, la O, la I y la A, aquí la E y la A, quitémosle aquí la I, quitémosle la O, quitémosle la U y la N, la E y la O, otra vez ahí. ¿Qué podemos entender de estas palabras de aquí? Nada. Aquí, por ejemplo, ya no podríamos decir con seguridad que es una alegoría. A lo mejor decimos que también es una alegría. ¿Eh? Aquí en la MT podríamos decir, ya no es mito, sino a lo mejor mote. Y en la CNT, aquí podríamos decir que es un canto y algunas otras cosas. Entonces, el lenguaje hebreo utiliza estas 22 letras únicamente, son consonantes. Solo consonantes. Es decir, no hay en el texto original, no hay vocales y tampoco hay números. Es decir, estamos limitados con el número de caracteres para la escritura. Pero justamente con esta característica del lenguaje hebreo, estamos aumentando el grado de imaginación con el que tenemos que interpretar el texto. Y es más, ¿qué es lo que está tratando de decir? Cuando ponemos, por ejemplo, aquí, decíamos, LGR ya no es alegoría, sino es alegría, en estas apenas dos palabras que encajarían con estas tres letras,
estamos aumentando las posibilidades de la traducción. Es decir, que ya no significa solo alegoría, sino también alegría. Es decir, en el texto hebreo, al no tener vocales, existen muchas otras interpretaciones posibles. Lo que quiere decir que el texto significa no solo lo que está escrito, como alguien lo imagina, sino como a lo mejor otra persona lo puede imaginar. Esa es la riqueza del lenguaje hebreo. Y al no tener números, cada letra es en sí un número. Y con estos números, como hemos visto, ya podemos expresar figuras, dibujar figuras. Y es allí en donde encaja la figura que podemos extraer de por ejemplo, un triángulo que es el primer verso de la Biblia, Génesis 1:1, se puede dibujar como un triángulo y así muchos otros versos como el Salmo 119:18, que se puede dibujar como un cuadrado. Es justamente allí en donde encaja la idea de figura, figuras literarias. Figuras porque se asemejan a una figura. ¿Cuáles son las figuras literarias? Las figuras literarias son, por ejemplo, la parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato que contiene ciertos elementos simbólicos para ayudarnos a entender una idea. Por ejemplo, la parábola de las 100 ovejas. ¿Qué es la parábola de las 100 ovejas? Que el amor del Creador es tal que no va a permitir que ni una sola se pierda. Esa es, en general, toda la idea. Puede dar la vida por una sola de ellas. Y esta parábola engrandece el amor del Creador. Pero además, la parábola es una figura matemática que tiene la misma idea. Cuando hablamos de figuras literarias, estamos hablando de imágenes con las que damos rienda suelta a la imaginación. El libro de Job es muy rico en imágenes, en símbolos. Por tanto, cuando nos acercamos al libro de Job, no tenemos que quedarnos con una interpretación literal. Como vemos que el Satanás entró al cielo, pues, híjole, este señor Satanás ha sido pana de Dios y puede entrar las veces que quiera a hablar con el Creador. Pero tenemos que estar conscientes de que esto era una alegoría. Vamos a ponerle las letras, ¿sí? Una alegoría es una alegoría, es una leyenda. ¿Por qué una leyenda? Porque de todas maneras, esta historia parece estar repetida en otras civilizaciones. Eso es una leyenda que aparece en otras civilizaciones y que de todas maneras es tomada en la cultura hebrea para relatar, pero no para relatar a este señor llamado Job, sino para relatar una idea espiritual a través
o por medio de una historia. Y esta historia es una historia mítica. ¿Por qué? Porque tiene caracteres, tiene rasgos de ser mítico, de ser parte de un mito histórico, de un pensamiento que no es real. Esa es la idea. Alegoría, leyenda, mito o cuento. Cuento. Eso es lo que ahora estamos interpretando eh, de estas caracteres que no tienen vocales, son consonantes nada más, ¿no? Entonces, ahora con esta interpretación estamos asegurando esta traducción de las consonantes, pero que tranquilamente podían haber sido alegría, por ejemplo, mote, mute, que es el silencio, etcétera, ¿no? Y así, varias otras ideas. Entonces, cuando utilizamos las figuras literarias, estas figuras literarias nos ayudan a expresar de una forma tal una idea que puede ser entendida, puede ser principalmente recordada. Nosotros tenemos una característica, por ejemplo, de que cuando nos cuentan una historia de chiquitos, es suficiente que nos hayan contado una vez y se queda grabada para siempre. Por ejemplo, de chiquito nos contaban que, por ejemplo, los niños vienen traídos por una cigüeña. Fue suficiente una vez y nos vamos a recordar esta idea. Por supuesto que después, cuando nos vamos haciendo grandes, ya esta historia no encaja. Vamos ya conociendo la verdad. Pero siempre que hablen de una cigüeña, nos volverá la misma idea. En la misma forma nos contaron acerca de Adán y Eva y la serpiente, por ejemplo, y del jardín del Edén. Todas estas son alegorías, son leyendas, mitos, cuentos, pero que analizados ahora desde el punto de vista que nosotros estamos haciéndolo ahora, nos llevan a conocer historias espirituales más profundas acerca de cómo somos nosotros mismos y cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que rectificar, cómo actuar para poder convivir armónicamente en el mundo. Entonces, sigamos con las figuras literarias. Esta parábola, hay hipérbolas, comparación, um, pero voy a describir otra que es fundamental en estos aspectos particularmente bíblicos, que se llama la personificación. La personificación o, um, a ver, ¿cuál es el nombre más técnico de la personificación? Bueno, cuando recuerde lo volvemos a poner aquí. La personificación. ¿Qué es una personificación? Una personificación es darle características humanas, darle figura humana a algo que no lo tiene. Por ejemplo, una personificación es la patria. Si nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, en el Internet, vámonos a compartir ahora el Internet. Déjenme ver.
¿Cómo lo ponemos aquí? Aquí vamos a poner, ya, vamos a poner aquí la patria en el Internet. Y aparece desde luego aquí un montón de definiciones acerca de la patria, pero vamos a poner imágenes. ¿Sí? ¿Qué es una imagen? Lo que estábamos hablando, el dar una figura a algo que no lo tiene. Generalmente, la patria es una mujer, ¿sí? Una mujer que tiene una bandera. Pongamos ahora la libertad, ¿sí? Y para ello, la, una de las figuras más representativas de la libertad es la Estatua de la Libertad que está en, en Nueva York, ¿sí? Un gran regalo de Francia para el pueblo de Estados Unidos, ¿sí? Es un bonito monumento. Pongamos, por ejemplo, la justicia. Veamos cómo nos aparece la justicia. Y la justicia tiene una imagen otra vez de una mujer, por eso es la justicia, la imagen de una muchacha con los ojos vendados y una balanza. Es decir, la justicia no ve lo que está pesando, ¿sí? Es ciega, la justicia es ciega, ¿sí? Eh, veamos si hay alguna otra imagen. Ah, si ponemos ahora el diablo, fíjense cómo aparece, ¿no? La peor imagen del diablo, vamos a poner, por ejemplo, esta, el diablo, y en realidad nosotros, cuando estamos hablando de este supuesto diablo, este diablo aparece en la escritura como un ángel de luz, que era bello. ¿Cómo es que un ángel bello ahora es un monstruo? ¿Sí? Y claro que aquí está muy exagerado, pero generalmente le ponen con cachos, ¿sí? Veamos si está uno, fíjese aquí la típica, ¿no? La típica imagen de un diablo, ¿sí? Rojo, con cachos, con rabo y con el trinche. Pero todas estas imágenes son fruto de la imaginación humana, la imaginación humana. ¿Por qué? Porque cuando miramos la Biblia parece estar hablando de personajes, ¿eh? Como hemos visto aquí. Parece estar hablando de personajes como el caso de Satanás, pero sin embargo, si nosotros vamos al texto hebreo, en el caso de Satanás aparece con una letra G, es decir, con un artículo determinado, como en este caso el Satán. Es decir, no es Satán con mayúscula, sino es el Satán. Y cuando en el español añadimos un artículo determinado a una palabra cualquiera, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un personaje. No, realmente a veces en el español nosotros aquí en el Ecuador sí cometemos una falta eh, al hablar de una persona, le llamamos por ejemplo el Johnny, la María y cualquier nombre de ellos, le ponemos el artículo. Pero en realidad eso está mal
Gramaticalmente deberíamos un nombre solamente decir Johnny, María, quitando esos artículos. Porque cuando se trata de artículos, veamos el Génesis 1. Cuando aparece en Génesis 1, por ejemplo, los cielos, aquí esta palabra, si ustedes ven, Shamaim es cielos y está escrito, aquí está escrito con una letra G, ¿sí? Los cielos. Y también cuando está la tierra, que es Eretz, ¿sí? Está escrito con una letra G, ¿sí? Es decir, en el hebreo, el artículo es la letra G que determina que de lo que estamos hablando es de un objeto, de una cualidad, como en el caso de los cielos y la tierra, que son lugares, digamos. Entonces, regresando a nuestro análisis, cuando estamos hablando del libro de Job, tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que estar seguros de que lo que está hablando aquí es de una alegoría. Es decir, no nos está contando acerca del sufrimiento de una persona llamada Job. Y es más, cuando leemos la escritura tenemos que mirarla como un espejo. ¿Qué significa esto? Que cuando leemos los personajes de los que está hablando la escritura, tenemos que incluirnos en esos personajes. Cuando el relato está hablando de un tiempo pasado, en realidad no es un tiempo pasado, sino es algo que sucede continuamente dentro de nosotros. Entonces, este personaje Job es también un personaje nuestro y dentro de de nosotros también existe un personaje que de todas maneras es perfecto. Ya hemos visto en la clase anterior de que este perfecto, a este ser perfecto se le llama Israel. Veamos, repasemos un poquito. Cuando aquí habla de que aquel hombre era intachable, recto y temeroso, veamos qué dice perfecto, tam y recto, yashar, que es de la raíz Israel. Yashar, yashar el, que significa Israel. Es decir, cuando la Biblia habla de Israel, no está hablando de el Estado de Israel actual que ocupa unas tierras por las que está peleando. Cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de nosotros mismos, de lo que ocurre en nuestra interioridad, de este personaje, de esta parte de mi alma que quiere conocer al Creador, que se está perfeccionando, que está puesto en el camino de la transformación, que tiene todas las ganas de ser transformado. Pero hay un personaje dentro nuestro que se llama el Satán, que es el oponente. Y esto a veces lo dibujan las diferentes culturas. Por ejemplo, la cultura indígena de Norteamérica habla de un lobo blanco que está puesto al oído derecho y un lobo negro que está puesto al oído izquierdo. Y la sabiduría ancestral indígena americana dice, tenemos dos lobos en la interioridad, un lobo blanco y un lobo negro. El problema está a quién
de estos dos lobos le escuchamos. Entonces, este drama acerca de Job es un drama interno nuestro. Como veremos luego cuál es la solución para este drama. La solución para este drama es lo que iniciamos diciendo, la utilización del lenguaje, lo que se conoce como la verbalización. En la terminología de la psicología, los tests que se hacen o los planes de restauración psicológica de una persona se realizan por medio de la verbalización. ¿Qué significa esto? Por medio de la expresión. Hablar lo que tenemos guardado. ¿Para qué? Porque la única forma de restaurar lo que tenemos adentro es a través del uso del lenguaje, a través de expresar por medio de palabras lo que tenemos en nuestro corazón. No para que nadie nos escuche, porque a veces nosotros creemos que vamos a un psicólogo para contarle al psicólogo y que el psicólogo nos escuche lo que necesitamos hablar. El psicólogo ni siquiera se va a interesar, más allá de encontrar los patrones sobre los que necesita trabajar. El psicólogo le interesa olvidarse, porque también para él, cada vez que escucha una historia, está contaminándose. Es decir, el psicólogo necesita de alguna forma impermeabilizarse de todas estas estructuras para que no le afecten a él, con tantos problemas que sus clientes le van a contar. Un psicólogo necesita únicamente anotar lo relevante para que el cliente, el paciente que va a contarle sus ideas, sus historias, sus sufrimientos, sea él mismo el que pueda transformar su interioridad. Es decir, el psicólogo no nos va a curar. El que se va a curar somos nosotros mismos y el psicólogo lo que va a hacer es simplemente ayudarnos a encontrar esas ideas con las que se van a ir repitiendo y repitiendo las imágenes, pero vamos a tener que endulzar las imágenes para poderlas irles transformando. El libro de Job es esto, es un libro de psicología que utiliza el lenguaje como medio de restauración de nuestra psique. Para muestra, veamos cuántos versículos tiene el primer capítulo. El primer capítulo tiene 22 versículos. El segundo capítulo, ya iremos interpretando de todas maneras lo que vayamos encontrando. El segundo capítulo tiene 13 versículos. El tercer capítulo tiene 26 versículos. Hasta ahí quedémonos. 26 versículos. Regresemos a nuestro texto. ¿Y qué dijimos? El lenguaje hebreo, del alfabeto hebreo, tiene 22 letras. Es decir, el libro de Job está insinuándonos en el primer capítulo de lo que se trata es del aprendizaje de nuestro léxico
para que podamos expresar adecuadamente nuestras ideas a través del conocimiento del idioma. Porque el idioma es el interfaz por el cual podemos expresar nuestras ideas y a su vez reintroducirla por nuestros oídos. ¿Para qué? Para producir nuestro autosanación, nuestra autorreparación. Luego dijimos, son 22 letras y 22 versículos. El segundo capítulo tenía 13. ¿Y de qué es el número 13? Sinónimo de amor, que en hebreo es Ahavá. ¿Eh? Y también la unidad, que es Ejad. Todo en la Biblia se trata del amor. Todo. El principal verso que resume todo en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio, en la alegoría dice, dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Es decir, que el camino de la restauración es el amor. Pero este amor está estrechamente ligado a la unidad. ¿Cuándo nos amamos? Cuando en nosotros mismos somos uno. Porque ¿qué es lo que ocurre en nuestra interioridad? En nuestra interioridad estamos separados nuestras emociones de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque generalmente damos paso a nuestras emociones, a nuestro resentimiento, a nuestra frivolidad, sin pensar, sin razonar, sin ver el valor del amor, sin ver la sanidad que podemos adquirir con el ser congruentes con nosotros mismos. Y el tercer verso tiene, el tercer capítulo tiene 26 versículos. ¿Qué significa esto? Si el amor es 13 y la unidad es 13, el creador es el amor y la unidad. 13 más 13. Entonces, hay una descripción tanto en las imágenes que vamos a ir viendo conforme sigamos estudiando el libro de Job, como en las figuras numéricas, como en las fórmulas que estamos trabajando, de manera que todo lo que vemos allí son figuras literarias, ¿eh? Como estas, pero también como la personificación. La personificación es el dar una imagen a algo que no tiene imagen. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de que podamos grabarlo en nuestra memoria para recordarlo y para irlo analizando, sabiendo que hay un mandamiento que dice, no te harás imagen. Es decir, nuestra mente necesita las imágenes como un medio recordatorio, pero el mensaje es destruye las imágenes. Es decir, piensa que la imagen que te grabaste es una figura literaria.
Y así vamos encontrando poco a poco en el texto cosas y detalles que nos van a dar la razón respecto de esta idea de que se trata de una historia alegórica, de un mito, de una leyenda, de un cuento, pero que dentro de esas estructuras literarias hay un mensaje interior, que es el mensaje para restaurarme psicológicamente, como es el caso del libro de Job. Entonces, aquí vemos los famosos detalles, cómo es que Satanás centra al cielo y no solo eso, sino que habla de tú a tú con el Creador. Dice, y el Señor dijo a Satanás, el Señor le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de recorrer la tierra y de andar por ella. Si es que fuera cierto el hecho de que el ángel fue expulsado del cielo, el Señor le hubiera dicho, ¿qué haces aquí? Oye, lárgate. Y eso pensando en que los ángeles que custodian la entrada del cielo le hubieran fallado, ¿no? Pero ante el Creador no le hubiera permitido estar allí, le hubiera expulsado, porque ya fue expulsado. ¿Cómo es entonces que regresa para hablar como un gran amigo con el Creador? Pero tanta confianza que el mismo Creador le pregunta, ¿sí? Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es decir, ¿quién es el que está provocando ir más allá? El mismo creador dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Como quien dice, mira, yo estoy orgulloso. Tú seguramente no podrás hacer nada sobre él, porque él me sirve. ¿Ah? Entonces se están jugando la vida, se están jugando la fortuna y se están jugando hasta los hijos de Job. ¿Cómo es que se están jugando los hijos de Job? ¿Qué tienen que ver los hijos si la salvación es individual? ¿Sí? Entonces el Señor le reta a Satanás, le reta, le tienta a Satanás. Fíjense la palabra que estoy utilizando, le tienta a Satanás a hacer lo que ahora va a hacer. Y respondiendo Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense eso, ¿sí? Una respuesta también muy inteligente. Es decir, este Satanás sí es inteligente. Y le dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Es decir, tú le das todo. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cierto? Le está retando el uno, le reta al otro y el otro le responde con otro reto. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Pero el personaje, Satanás, le reta y dice al mismo creador, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Es decir, ¿quién tiene el poder? El poder tiene el creador, no el diablo. Y entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. Lo que está en mi poder, ahora te pongo en tu poder. ¿Sí? Pero no extiendas su mano sobre él, es decir, sobre su vida. Y ahora Satanás salió de la presencia del Señor. Todos estos detalles, en la forma en que están relatados, esas incongruencias que se supone que cómo puede el diablo retarle a Dios o Dios retarle al diablo y cosas semejantes, todos esos son fruto de una alegoría, fruto del drama literal. Pero lo que está en juego en realidad es el interior del ser humano. El interior del ser humano que tiene que ser puesto a prueba, como veremos, y que esa restauración
interior, esas contradicciones, esas eh, preguntas existenciales que tenemos, tienen que pasar por la prueba de fuego y tienen que ser restauradas por medio de el habla. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que rectificar? ¿Cuál es nuestro sello de la redención? Es la transformación del habla. Que nuestras palabras expresen lo que tenemos guardado en nuestro corazón, pero ¿para qué? No para que nadie nos escuche. A veces nosotros creemos que hablando necesitamos informar a todo el mundo de todo lo que nos ha acontecido, de todo el mal que nos ha pasado. Pero como dijimos, el psicólogo, quien nos escucha, no le interesa nuestra vida. El psicólogo únicamente nos ayuda para ir enlazando y buscando esos elementos que tienen que volver a salir por la boca para irles endulzando y que vuelvan por nuestro oído. Es decir, el único que va o debe estar dispuesto a escucharnos a nosotros mismos somos nosotros mismos. Al único que le interesa esta restauración y el ampliar nuestro lenguaje para poder con nuevas palabras y nuevas formas, nuevas expresiones. Por eso dice la escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, necesitamos transformar nuestro lenguaje utilizando las 22 letras que nos llevan al amor y a la unidad, que llevan al conocimiento del Creador. Y así, entendiendo que esta historia del libro de Job es una alegoría, es una leyenda, es un mito, es un cuento que encierra esa estructura que debo conocer para transformar mi interioridad, para ir redimiendo mi pensamiento, ir redimiendo mis emociones. Es decir, tenemos que ir aprendiendo a mirar las figuras literarias dentro de la Biblia, que es un libro riquísimo en figuras literarias, en encerrar en figuras los conceptos de nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque el Adán, Eva y la serpiente están en mi jardín, en el jardín del Edén. Mi interioridad es el Edén. ¿Y qué es el Edén? El Edén es la dimensión interna del refinamiento de la sabiduría. Estar en el jardín del Edén, estar en la presencia del Creador, es haber refinado la sabiduría. ¿Con qué refinamos la sabiduría? Encontrando mejores palabras, encontrando mejores expresiones, encontrando mejores maneras de expresar lo que sentimos.